Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos. Estamos absolutamente en vivo con ustedes y preparados para nuestro panel del día de hoy. Estuve ahí adelantando en la introducción algunos de los temas que vamos a estar abordando, pero ahora les cuento quiénes están con nosotros en el estudio. Saludamos a Karen Glavich, ella es filósofa, directora de la colección Feminismos y editora de En Pólvora Editorial. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Por acá todo bien, ¿y tú? Excelente, muchas gracias por estar acá con nosotros. Lo mismo que a Constanza Schneider, investigadora del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública y presidenta de Siempre por la Vida. ¿Cómo estás, Constanza? También bienvenida nuevamente. Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Oigan, gracias por estar acá y poder ir entrando en estos temas. Ya lo decíamos al principio, vamos a estar hablando un poquito de algunas de las temáticas que se han estado planteando al alero de la presidencial, pero también hablar un poco de lo que se está haciendo en el Parlamento, particularmente con el voto obligatorio. Pero vamos a partir con una de las polémicas que se estuvo dando durante la jornada del día de ayer y que viene de la mano además de declaraciones que dio en la tercera Jorge Desormeaux, recordado como ex vicepresidente del Banco Central, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, dicho sea de paso también esposo de la candidata Evelyn Matei, respecto a los escenarios para las candidaturas y eventualmente la presidencia de quienes son de derecha en caso de llegar a la moneda. Y ahí Jorge Desormeaux dijo: vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matei. Esto tuvo respuestas desde el entorno republicano, particularmente de la secretaria general de este partido, Ruth Hurtado, que advirtió además en una entrevista con Radio Infinita que si un candidato de derecha gana la presidencial, cualquiera sea el nombre, la izquierda va a tratar de derrocarlo. En ese sentido, y ahondando un poco también en esas declaraciones, Hurtado, militante republicana además, advirtió que desde Chile Vamos quieren trasladar efectivamente la discusión allá, para aquellos que se sienten más identificados con el presidente Piñera, se alejen probablemente del Partido Republicano por sentirse agredidos por hacer esta alusión. Aseguró que es muy distinta la opinión que tiene Desormeaux a la opinión que tienen hoy los ciudadanos, a la gente en la calle, la gente que va a salir a votar y la gente que hoy está esperando efectivamente que haya un cambio radical, sobre todo en medidas de seguridad. Y ahí vino, dicho sea de paso, la mirada y el análisis en torno a la posición que eventualmente estaría asumiendo la izquierda. Es lo que señaló entonces la militante de republicanos, y esto tuvo también respuestas desde el oficialismo. Yo quiero citar un par de opiniones. Por ejemplo, lo que planteó la senadora Paulina Bodanovich en Radio Cooperativa. Dijo: bueno, esa es la doctrina del miedo en que vive el Partido Republicano. La colectividad que lidera Kast, dijo, vive asustando a la gente, encerrando a la gente, diciéndoles que el cuco viene, en circunstancias que durante este gobierno todos los partidos han dado muestra de que son capaces de estar a la altura de las circunstancias. También quiero citar lo que dijo la vocera de gobierno Camila Vallejo. Consideró impresionante como algunos ven la paja en el ojo ajeno cuando tienen la viga en el propio. Es el pinochetismo en nuestro país que representan ellos el que ha propiciado golpes de Estado e intenciones de derrocar gobiernos. Es parte de lo que ha traído consigo esta discusión y que quiero llevarle un poco a lo que efectivamente tiene que ver con el interés de llevar los debates y las soluciones desde la perspectiva democrática. Quiero comenzar contigo, Karen, tu óptica respecto a cómo se ha estado dando este debate, muy en la línea de lo que es un año electoral, digámoslo, pero que viendo el sustrato tiene que ver con la capacidad que tenemos de solucionar nuestros problemas. Me quedo contigo para empezar. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención que, como primera cosa, ¿no? Uh-huh. que este pelea entre derechas termine depositada también en qué es lo que podría ocurrir uh-huh. en un gobierno de centro-izquierda. Eso como primera cosa. En el fondo es una interpelación que hace Desormeaux en un primer momento a la candidatura de Kast, uh-huh. y eso termina en el estallido social, en una cadena que llega hasta que Paulina Bodanovich y la vocera de gobierno tengan que pronunciarse. Diría en un primer momento que la paz social es un tema del cual nos tenemos que preocupar, uh-huh. ¿no? En este año electoral, y no solo en este año electoral, sino en lo que viene, ¿no? En lo que viene en los próximos 4 años, y quién efectivamente va a poder entregar mayor gobernabilidad a este país. Sin duda, y yo esperaría que efectivamente un sector de la derecha que se ha vendido en este momento como un sector más moderado pueda
en el fondo, no sé si con este tipo de interpelaciones, sino que pueda demostrar que efectivamente es un sector más moderado y que podría, no sé si es la paz social, creo que es llevar un debate a algo que ni siquiera está en la vista, algo que ni siquiera está hoy día ocurriendo, ¿no? Pero que sí también puede asegurar un mayor diálogo, no solo hacia la centroizquierda, sino que también un mayor diálogo con los ciudadanos y las ciudadanas de Chile en un eventual gobierno. Y además, si es que hubiera que hacer, creo yo es lo más importante y lo más seguro como escenario electoral, si hubiera que hacer una alianza, efectivamente, entre Chile Vamos y entre republicanos, lleven, ¿no?, ese contenido de mayor gobernabilidad o de mayor, digamos, credenciales, ¿no?, hacia la democracia y hacia un gobierno más de centro. Uh-huh. Constanza, voy contigo ahora también para que me cuentes un poquito cómo has visto esta discusión y también lo que le planteaba recién a Karen, las capacidades que hemos podido, a propósito de lo que hemos vivido además en el último tiempo, de buscar soluciones desde la perspectiva institucional, a propósito también de estas inquietudes que se plantean a nivel político y los cucos también que se traen a colación. Me quedo contigo. Sí, yo creo que, a ver, acá hay varias cosas que son como entretenidas de analizar. De partida, las declaraciones de Jorge Desormeaux, que bueno, es marido de Evelyn Matei, entonces se entiende un poco de dónde vienen. Pero yo creo que es un poco inoficioso estar haciendo estas declaraciones porque al final la gobernabilidad no depende, o sea, depende de quién salga electo, claramente, pero si va a haber estallidos sociales o no, depende poco de quién salga electo. Yo creo que es jugar mucho a esto del miedo, de bueno, si sale electo Kast, entonces prepárense porque se viene el estallido social 2.0. Yo creo que era el presidente Piñera quien estaba cuando se hizo el estallido social, que era de centro derecha, no podemos decir que era de una derecha extrema, y por lo mismo esto como que no tiene muchos fundamentos, y al final lo importante es, da lo mismo quién salga si sale de derecha, cualquiera de los dos, da lo mismo, lo importante es que la izquierda va a ser quien va a decidir si es que se hace un nuevo estallido social o no. Y creo que es súper inocente decir, no, pero es que en verdad, como no ha pasado nada los últimos años, entonces esto no está en el horizonte futuro. Yo creo que eso es inocencia o quizá demasiada ingenuidad, porque no ha habido grandes estallidos sociales o grandes manifestaciones, justamente porque quienes las motivaban están hoy en día en el gobierno, están en la moneda. Entonces, claramente que eso no representa mayor gobernabilidad de parte de la izquierda, sino que quienes estaban haciendo los destrozos, quienes estaban haciendo estallidos, ahora están en la moneda. Pero ¿qué va a pasar cuando estén desocupados? Yo creo que da lo mismo cualquiera sea el gobierno, incluso si fuera Janet Jara, va a haber de todas maneras manifestaciones en la calle por A, por B o por C. Uh-huh. Eso, perdón, y te doy la palabra de inmediato, Karen. Constanza, tiene que ver con los temas pendientes, cosas que no se solucionaron de 2019. Sabemos que además en la agenda hay otras temáticas como son la seguridad también, lo que tiene que ver con crecimiento, empleo, va de la mano con eso, porque ahí tú ponías también el caso de que Janet Jara llegara al gobierno y que también tendría algún grado de malestar social. Sí, yo creo que el malestar social está porque el gobierno, recordemos cuáles eran las campañas, las promesas de campaña. Por ejemplo, el CAE, un ejemplo muy palpable. Eliminar y condonar el CAE. Ok, ¿se condona el CAE? No. ¿Qué es lo que se va a hacer? Cambiar, ¿qué es lo que se pretende hacer por parte del gobierno? Cambiar al FES, que es básicamente un impuesto a los graduados. Un impuesto a las personas que salen de la universidad y que van a tener que pagar 20 años un porcentaje de su sueldo. Da lo mismo, hayan cubierto el monto de lo que se invirtió en su educación o no. Podrían pagar muchísimo más y se estima que alrededor del 40% de los estudiantes va a pagar mucho más de lo que costó su carrera universitaria. No más pituto, era un gran eslogan de campaña y vemos que muchos de los familiares, de los amigos están hoy en día en la moneda. El Estado ha crecido enormemente y ha crecido a costa de estar contratando a familiares, a amigos, a personas que sabemos. El hermano del presidente estaba en el gobierno. La cuñada del presidente está en el gobierno, tuvo que salir era una funcionaria pública. Tuvo que salir por el caso de las licencias médicas. La polola actual del presidente trabajaba en el gobierno, sigue haciéndolo. Entonces, en verdad ese no más pitutos no sé, y así suma y sigue. O sea, son muy pocos los logros del gobierno en el sentido que ellos querían crearlo.
Por lo tanto, el malestar social yo creo que va a estar sí o sí. Karen, voy contigo. Hay hartas cosas ahí sobre la mesa a propósito de lo que plantea Constanza, y también me quiero quedar un poquito con ese enfoque en cuanto a demandas. Se ha planteado que temas que estuvieron enarbolados en 2019 siguen siendo una preocupación, algo que le aprieta el zapato a la gente. Pero además está el factor que Constanza planteaba de lo que son los temas pendientes que quedaron del programa inicial del actual gobierno. Sí, bueno, también yo soy una convencida de que el malestar social sigue presente en Chile, y hay muchas de las demandas que se hicieron durante el estallido social y probablemente mucho antes del estallido social, en que decanta un conflicto en que las personas dejaron de sentirse identificadas además con la política genera un sentimiento de desafección en la cual ya no me siento además identificado ni veo que esas personas puedan representarme. Creo que sí, hay muchas cuestiones del malestar social que siguen ahí intactas, ¿no? Ayer vimos un aumento en la PGU como uno de los avances que se pueden hoy día extraer de la reforma previsional que el gobierno presentó, y sin duda hay muchos temas que quedan todavía. Ahora, ¿cómo se podría catalizar este malestar social en uno u otro gobierno? Yo creo que es complejo de avisorar hoy, ¿no? Es cierto, era un gobierno de centro derecha, seguramente en ese momento las personas, digamos, que salieron a la calle, que uno no podría decir que todas, bueno, fueron asusadas por la izquierda, ni mucho menos. Es decir, cuando uno tiene 1,5 millones de personas en la calle en una marcha y eso reproduciéndose a lo largo de Chile, es muy difícil pensar que hay una sola cabeza que los está movilizando. Ahí había personas con todo tipo de demandas, con todo tipo de manifestaciones, desde los que pedían mejores pensiones hasta jóvenes que en el fondo veían en este momento una posibilidad de cambiar lo que ellos entendían por política. No creo que sea ingenuo, como decía Constanza, el pensar que hoy no tenemos cómo hacernos cargo vamos a decir, como de una imaginación hacia lo que podría ser o no un estallido. Yo desearía que no lo hubiera. Lo que eso trae como consecuencia es muy grave en el fondo para la sociedad, en términos de lo que se pierde, en términos de también lo que pasó. Hay un montón de víctimas hoy día también de la represión policial, entonces yo creo que ahí es mejor, digamos, pensar que tenemos que hacer lo mejor posible para un próximo gobierno. También, y yo creo que esto siempre hay que pensarlo, ¿no? Si hoy día no hay mayores manifestaciones en la calle en el gobierno de Gabriel Boric, puede ser también que esto se deba a que hay un clima tranquilo, efectivamente, aun cuando hayan cuestiones que todavía no se cumplen, es decir, este proyecto del FES o del CAE está todavía en discusión, es un proyecto de ley, fue un proyecto de ley, entonces, por lo tanto, eso debe ser discutido en el Congreso, eso debe tener las modificaciones que el Congreso le va señalando, entonces, es un proyecto que se instala en las, digamos, reglas básicas de la democracia, ¿no? ¿Constanza? Sí, claro. Me parece muy rescatable el hecho de que podamos entender ya después de varios años que el estallido social causó consecuencias nefastas para nuestro país. O sea, hasta el día de hoy creo que todos los chilenos vivimos cuáles fueron las consecuencias. Evidentemente se han ido mitigando con el tiempo, pero el desempleo, el bajo crecimiento económico o decrecimiento económico que tenemos, los problemas en pensiones, etcétera, son muchas veces, o la gran mayoría, son consecuencias del estallido social, y creo que es sumamente rescatable que se entienda eso desde la izquierda o desde la centroizquierda, el entender que no era la mejor forma de canalizar las preocupaciones y de todas maneras tuvo consecuencias nefastas para Chile. Pero acá hay otro punto que yo quería rescatar quizás de las declaraciones, que bueno, es lo que se dijo, que la verdad es como una pelea entre izquierdas y derechas un poco extraña, porque entre la derecha se pelean y después sale pegando a la izquierda también. Entonces, es curioso. Pero esto de creer que porque va a salir electo un gobierno de derecha, o podría salir electo un gobierno de derecha, sí o sí va a haber manifestaciones, yo creo que eso, lo que tenemos que preguntarnos es cómo va a responder un gobierno. Eso es lo que está en las manos de las personas, de los candidatos, no si es que va a haber o no va a haber un estallido social 2.0. Y otra cosa que también rescataba, yo no sé si lo mencionaste al principio, pero Bodanovich decía,
Bueno, en realidad los que realmente son golpistas son la derecha. ¿Por qué? Porque propiciaron un golpe de Estado. Yo creo que ya es momento de dejar un poco el caballito de batalla de lado, de dejar de manifestarse en ese sentido. Los candidatos presidenciales de ahora no participaron en el golpe de Estado. Ya pasaron más de 50 años. Yo creo que ya es momento de ir dejando esto y ver cuál es la realidad del país hoy en día. La realidad del país hoy en día no es que va a haber un golpe de Estado, un golpe militar, sino que las amenazas que tenemos son estallidos sociales 2.0. Me quiero quedar a propósito ahí de lo que planteabas, Constanza, de las capacidades de un gobierno para efectivamente ir recogiendo mucho de ese malestar e ir encauzándolo, ya sea con mociones en el Congreso, ya sea con elementos administrativos, sino que irnos también un poquito a el escenario político con el que nos vamos a enfrentar en un próximo periodo, con un parlamento que le ha costado sacar adelante muchas propuestas, muchas veces atomizado, que de alguna manera también complejiza sacar adelante propuestas que eventualmente pueden ir en respuesta a esas demandas. Y por otro lado, de qué manera nos fuimos dotando además de herramientas para salir al paso de estas dificultades. 2019 fue el mundo político que finalmente reaccionó con este acuerdo para sacar adelante esto, buscando la alternativa constitucional que a la larga tampoco fue la alternativa, y ahí queda también ese compás de espera. ¿En qué situación estamos? ¿Cuán desarrollados están esas herramientas? ¿Tenemos esas herramientas? ¿El ambiente político que tenemos actualmente o la fragmentación son un escenario complejo además en un eventual momento de crispación? Les dejo esa consulta, Karen, voy contigo. Sí, o sea, lo primero que yo diría, a propósito, tomando algo que decía Constanza, sí, es que lamentablemente hoy día, y digo lamentablemente porque es así, tenemos candidatos que vienen de la derecha que reivindican el pinochetismo, que se declaran pinochetistas. Entonces, lamentablemente, si es que ese es el piso en el que discutimos, es difícil decir como, bueno, el golpe es algo que ya quedó atrás, es un caballito de batalla, porque tampoco existe algo así como un reconocimiento en el que ese periodo y esa figura debe ser dejada de lado, ¿no? O sea, yo creo que eso actualiza constantemente el problema del golpe y lo que fue la dictadura, ¿no? La dictadura como una tragedia sin duda para este país. Sí, tenemos un problema de desafección de la política, yo lo decía antes, y tenemos un problema de un parlamento atomizado que lo que le muestra todo el tiempo a la ciudadanía es que no nos podemos poner de acuerdo. Eso en grandes, digamos, letras. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? Porque cada uno rema para su lado. Eso sin duda lo que sigue dando como manifestación, digamos, o como expresión a quienes votan es que un poco a lo mismo por quién votamos si eventualmente las cosas que nos interesan nos salen. Aparte hay una cuestión compleja además. El Congreso tiene su tiempo, ¿no? Esto que hablábamos del CAE, del FES, el Congreso tiene su tiempo. Entonces cualquier cosa que yo identifique como una necesidad inmediata no va a ser resuelta de manera inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, o sea, eso es un hecho, ¿no? Las personas están preocupadas por la violencia, están preocupadas por la delincuencia. ¿Por qué? Porque la viven, porque la ven. O sea, yo creo que en eso no hay que perderse tampoco. ¿Qué es lo que quieren? Una solución para eso. ¿Qué es lo que quieren? Una solución en pensiones. ¿Qué es lo que quieren? Un mejor sueldo, un salario para poder vivir mejor, ¿no? ¿Y cuánto toma eso en resolverse? ¿Y cuánto me lo resuelven quienes están hoy día en el gobierno y quienes están hoy día en el Congreso? Yo creo que allí tenemos un problema importante en cuanto también somos capaces de responder esas demandas ciudadanas y cómo también elegimos a las personas que por lo menos tengan mayor capacidad de diálogo o que quieran dialogar un poco más para que esto pueda concretarse, ¿no? Constanza, hablemos también de esas capacidades de respuesta y además las capacidades del mundo político para además hacer frente a la crispación de la que también les mencionaba. Sin duda que el gobierno, o sea, que el Congreso esté tan fragmentado es un problema. Es un problema a la hora, como bien decía Karen, de tomar acuerdos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos parlamentarios que son de partidos muy chiquititos, cada uno ve por su propio partido, por sus propios intereses, y no se logra llegar nunca a un acuerdo. Ahora sí yo creo que hay que hacer un matiz.
no todas las soluciones a los problemas de este país pasan por el Congreso. Yo creo que Chile es un país súper legalista en ese sentido. Creemos que todas las soluciones nos las va a dar la ley. Y que habiendo una ley que resuelva tal cosa, entonces se arregla el problema. Y hemos visto durante los años de nuestra historia que eso no es así. O sea, hay millones de leyes, cada año se legisla por periodos extensos, digamos, salen muchos proyectos de ley y eso no soluciona los problemas de los chilenos. Lo que solucionaría los problemas de los chilenos en muchas ocasiones sería más eficiencia del Estado, por ejemplo, cuando hablamos de salud, de las listas de espera. O sea, se les inyecta recursos, pero monstruosos. O sea, una cantidad del presupuesto se va a salud y aún así la lista de espera no disminuye. Y no disminuye no porque no exista voluntad política, no porque no exista una ley que lo haga disminuir, sino porque el Estado es altamente ineficiente en poder solucionar los problemas de la lista de espera. Los hospitales funcionan mal, el servicio público de salud funciona mal, y entonces vemos que no se solucionan los problemas de la gente y que no es necesario hacer una ley para solucionar ese problema de la gente. O sea, no todo tiene que pasar por el Congreso y no todo necesita una ley para ser resuelto. Uh-huh. Les dejo tiempo para ir cerrando ideas. Ahí además Karen deja constancia el tema de el camino parlamentario, el camino del Congreso en cuanto a salir al paso de algunas de las necesidades del país, pero ahí también surge los elementos de cómo vamos apuntalando o afinando el quehacer estatal. Te dejo ahí la palabra para ir cerrando además tu intervención en este bloque. Sí, yo creo que, bueno, es complicado sin duda entrar en este tema, porque es cierto, tenemos un aparato estatal grande, como decíamos, el Congreso tarda o tiene sus tiempos, ¿no? Y es cierto, hay muchas leyes dando vueltas y eso genera, además, un poco de confusión, uno no sabe muy bien qué se está tramitando. Pero son todavía instancias democráticas y yo creo que la discusión en torno a cuánto se achica o no se achica el Estado tiene que ser también una discusión responsable. O sea, no podemos tampoco llamar o pensar que tenemos que administrar el Estado a través de decretos, ¿no? Es un problema pensar que el Estado se va a achicar de un día a otro porque tenemos solo la voluntad de hacerlo. El Estado es un aparato grande, lo es, tenemos que ver efectivamente cuánto gasta y cómo hacerlo mucho más eficiente en determinados temas, pero tampoco tenemos que engañar o pretender, digamos, que el Estado se achique va a solucionar los problemas de la gente de manera automática. Sin duda que hay muchos estamentos sociales en los que hoy se puede, digamos, hacer distintas medidas para que esas personas, digamos, los ciudadanos, se sientan mucho más acompañados, se sientan que sus problemas se van solucionando, y es el Estado, por cierto, pero también son los municipios, también es el Congreso, por cierto, y tenemos que pensar en un gobierno que pueda dar continuidad y pueda articular todo ese tipo de cuestiones en un programa. Constanza, para cerrar el bloque. Sí, perfecto. Yo creo que, achicar el Estado no es tan complicado como suena. ¿Por qué lo menciono? Porque existen múltiples estudios de cómo está funcionando hoy en día el Estado, cómo se distribuyen los recursos y en qué se está gastando más la plata. Hay, por ejemplo, cientos de programas sociales que se dedican a lo mismo. Y eso, sin duda, es un problema de eficiencia. O sea, estamos pagando cuántos programas sociales que tienen una calificación bajísima, o sea, una evaluación bajísima, pero que siguen funcionando y siguen teniendo funcionarios públicos que están trabajando todos los días en eso, que no se ven resultados ni beneficios para la ciudadanía, pero que ahí están y ahí se está yendo parte de nuestro presupuesto. Entonces, creo yo que cuando hablamos de achicar el Estado no es solamente de empezar a cerrar ministerios a lo Milei, sino que también fijarse en esos detalles que, me refiero por detalles, programas sociales más chicos que quizás no funcionan bien, o cuestiones que, por ejemplo, si tenemos un ministerio de la mujer y diversidad de género, ¿por qué en el Ministerio de Medio Ambiente tenemos expertos en diversidad de género? ¿Por qué no pueden trabajar en conjunto? ¿Por qué los ministerios no están interrelacionados para no tener que duplicar la pega, por ejemplo? Entonces, todas esas cosas las podemos ir viendo y a eso nos referimos nosotros con hacer más eficiente el Estado, no simplemente achicarlo a lo loco y cerrar ministerios porque sí. Instituto.
Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. Seguimos con nuestro panel. De hecho, estamos ahí conversando sobre libros con nuestras panelistas del día de hoy. Están con nosotros Constanza Schneider, investigadora del Programa de Política y Sociedad del Instituto República, presidenta de Siempre por la Vida, y Karen Glavich, directora de la colección Feminismos y editora en Pólvora Editorial. Nos vamos a ir a tema parlamentario y el debate que se ha estado dando en torno al proyecto de ley que fija el voto obligatorio. Y bueno, el día de ayer estuvo en la Cámara de Diputadas y Diputados en sala votándose este proyecto que se aprobó, se despachó al Senado, pero sin contar con sanción para quienes no acudan a emitir el sufragio. Recordemos que esto fue presentado por la diputada de Demócratas, Joana Pérez. Contemplaba una multa únicamente para ciudadanos chilenos que no concurrieran a votar entre 0,5 y 3 UTM. Y la propuesta necesitaba 77 votos afirmativos, solo alcanzó 75, además de 47 en contra, 14 abstenciones. Y ahora la discusión deberá continuar en el Senado, donde podría reponerse la sanción a quienes no emiten su sufragio. Debate se ha dado en torno a los apoyos que eventualmente se pueda dar a esta sanción por el tema del voto extranjero, ya que, y aquí cito lo que comenta la tercera, el día lunes solo había señales de que los legisladores del gobierno iban a supuestamente adherir al diseño original de aprobar esta reforma sobre multar y en forma paralela tramitar otra iniciativa que borra del padrón electoral a los extranjeros no nacionalizados, como lo estaba pidiendo el Ejecutivo. Finalmente, en esto no se avanzó, no se aprobó la multa, tenemos voto obligatorio pero sin multa, y esto ya había sido advertido y comentado por varios parlamentarios. Y acá quiero citar algo que señaló el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana, recordemos que es uno de los voceros, además del comando de la candidata Janet Jara, donde él particularmente era un poco crítico a esta mirada en torno a lo que se quiere hacer con el voto extranjero. Ahí quiero citar lo que dijo: lo que el gobierno quiere hacer, en mi opinión, es simplemente volver a ese voto clientelar de los nichos que manejan los municipios, los alcaldes, los caudillos políticos, a cambio de canastas familiares o de premios para el bingo o de subsidios que entrega el Estado. Afirmó que yo creo que el voto obligatorio, y para que eso sea obligatorio tiene que tener una multa, ha hecho que los sectores medios de la sociedad, los sectores segmentos profesionales hayan vuelto a votar. Si tengo que optar entre que hoy se restringe el voto a los extranjeros o que existe el voto obligatorio, yo me juego por entero por el voto obligatorio, y en ese sentido no tengo ni un problema en apoyar el proyecto que ha presentado la diputada Pérez. Es parte entonces de lo que planteó. Argumentó que hace ese voto obligatorio para los extranjeros, pero sí obligatorio con una multa para los chilenos, y a mí me parece que eso es lo que hay que resguardar, y por eso voy a apoyar ese proyecto. Finalmente quedó en estas condiciones que les planteaba. Se está haciendo ahí las gestiones desde SECPRES como también desde el Parlamento para reponer algunos elementos en el Senado. Constanza, me quedo contigo para hablar un poquito de este tema. No sé cómo lo has estado siguiendo tú. Sí, cuando uno analiza estas cosas como de voto, y también cuando hablamos de reformas, por ejemplo, cuando se arman los distritos electorales, siempre hay que tener en consideración una cosa, que acá siempre hay un interés político de por medio. O sea, el tener voto obligatorio, voto voluntario o configurar los distritos de tal o cual manera no es al azar y no es por el puro fin y loable fin de la democracia, sino que también siempre existe un cierto interés de quienes están impulsando las medidas, de qué es lo que los va a beneficiar más a la larga. Si al final no es coincidencia tampoco que esto se vote en un año electoral. O sea, es como sumar 2 más 2. Hay que ir viendo qué es lo que se propone y qué es lo que le va conveniendo más. Entonces, evidentemente este voto extranjero que se deja como obligatorio, pero al final, si no hay multa, tiene toda la razón Erika, o sea, ¿dónde está la obligatoriedad? Perdón, pero aquí al final necesitamos amenazar un poco con una sanción para poder efectivamente obligar a una persona a votar, porque si no, no va a ir a votar y ¿qué pasa? No pasa nada, o sea, no va a tener que cumplir ninguna consecuencia. Y eso también se hace con objetivos políticos, de hacia dónde suele tender el voto extranjero hacia cierto sector político, y por lo tanto quienes quieren evitar que los extranjeros voten son los del sector político contrario. Lo mismo pasó con el voto en el extranjero. Hacia dónde suele tender el voto en el extranjero, hacia un sector de la política, y por lo tanto ese sector es el que lo impulsa. Entonces al final hay que ir viendo todas estas cosas también con este ojo de
hay un interés político de por medio. Uh-huh. Para complementar además lo de la reforma que plantean desde el Ejecutivo en torno al voto extranjero, también cito aquí la tercera, buscaría aumentar los años de avecindamiento de extranjeros, pasar de 5 a 10, además de establecer que la votación de estas personas sea con cédula de identidad vigente. La idea del Ejecutivo es presentar esta modificación constitucional además dentro de poco y obviamente incorporarla a lo que es la discusión senatorial. Me quedo contigo, Karen. Sí, lamentablemente cuando la discusión un poco ya está teñida por los intereses que se puedan estar cuajando de lado a lado, y eso además ya está como piso para dar la discusión, se pierde, creo yo, que un foco que es el fundamental en esto, y es como, bueno, ¿qué hacemos con nuestra democracia representativa? ¿Qué está pasando y en qué está fallando nuestra democracia representativa? Es decir, el voto extranjero y cuánto y cómo y quiénes deben votar en una elección, por cierto, es un tema muy importante, es un tema que debiera preocuparnos en el fondo, no necesariamente en qué es lo que hoy día puede resultar más o menos importante o más o menos beneficioso. Me parece, por lo menos me parece razonable pensar que una elección presidencial necesite de un, digamos, de un arraigo de un extranjero o de un tiempo de vida de un extranjero mayor, ¿no? Porque, bueno, la conexión que hay con el país y la responsabilidad también que supone esta relación con el país en 10 años puede ser razonable y en menor tiempo para las elecciones municipales, por ejemplo. Me parece que es una discusión que debe darse y que es importante, digamos, teniendo en cuenta además los procesos migratorios en Chile y los procesos migratorios en general. O sea, estas discusiones se han dado en Europa, en América Latina, y no tienen nada de raro. Ahora bien, ¿cuánto y quiénes votan? Y esto de si vamos a volver a un voto clientelar o no, a mí me parece complejo como discusión. Es decir, además de que hay una caracterización a priori de quiénes son los que votan y cómo votan, hay una suerte también de desprecio, ¿no? A quien pueda ir a votar por su propia convicción, eventualmente si hay una multa o no, como que solamente la gente va a votar obligada. Y sí, tenemos índices de desafección grandes, pero eso no quiere decir que la gente vaya a votar obligada solamente, ¿no? Y eso también es parte de lo que nosotros tenemos como responsabilidad, lo que la clase política tiene como responsabilidad, y es encantar también. Lo mismo leía, estuve revisando Twitter a propósito de X, a propósito de esta discusión, y había quienes decían, bueno, el voto voluntario es un voto afectivo. O sea, no sé si tenemos algún tipo de argumento que sostenga que el voto afectivo es el voto voluntario, mientras el voto obligatorio es un voto razonado. Tiendo yo a creer que hay un voto afectivo transversal, ¿no? Como con quienes hoy día nos identificamos en política, qué rasgos tienen. ¿La gente va a ir a votar menos? Quizás. Tenemos una preocupación, por cierto, por los niveles de participación hoy día en las elecciones. Pero eso debe tener un fondo mayor que quién vota hoy y quién vota mañana, ¿no? Constanza, en este debate hay muchos supuestos a propósito de lo que plantea Karen. Me quiero quedar con esa reflexión, y también a propósito de que ahí también daba el detalle de lo que al menos desde el Ejecutivo están planteando en torno a requerimientos para extranjeros que voten en el país. ¿Cómo ves también el avanzar en aquello? A propósito que también Karen lo citó. Sí, claro. De todas maneras es importante que las personas que votan en este país sean personas que tienen un efectivo y genuino interés en qué es lo que pase en este país. O sea, es lógico pensar que una persona que lleva viviendo más tiempo claramente tiene mayor raigambre en el país, que a lo mejor tiene sus hijos en Chile, que tiene una proyección de quedarse en Chile y que por lo tanto es parte de nuestra comunidad política, y como tal es posible que pueda tomar, o es muy aceptable que tome decisiones ya sea a nivel municipal o presidencial, parlamentario en Chile. Hay algo que me llamó harto la atención, el tema del voto afectivo. Yo ahí estoy de acuerdo, yo no creo que el voto voluntario sea afectivo y el resto sea razonado. El voto en general, y siempre en los estudios sociológicos, siempre tiene más un toque de sentimentalismo que de racionalismo, y eso lo conocen muy bien quienes hacen campañas políticas y quienes analizan el comportamiento de las personas. Pero sí es cierto también que el voto voluntario lleva a mucho menor participación de los chilenos y de los extranjeros en
los comicios parlamentarios, o sea, en votar, la gente llega mucho menos a la urna y lo hemos visto en los últimos votos obligatorios, o sea, está lleno, está repleto. A mí, cuando recién se retomó este voto obligatorio, que al final fue obligatorio para absolutamente todos los chilenos, porque como antes era inscripción voluntaria y voto obligatorio, había gente de 40, 50 años que jamás había votado, porque se incorporó al padrón con la inscripción obligatoria y voto voluntario, y ahora tiene inscripción obligatoria, voto obligatorio, y no le queda más opción que ir a votar. Pero que nunca hayan participado en una elección a mí me llamaba profundamente la atención. Entonces, claramente en Chile existe un porcentaje de personas que están muy desencantados de la política, por un lado, y que eso se refleja en que no les interesa ir a votar. Y el típico comentario de, me da lo mismo quien gane, yo mañana me tengo que levantar a trabajar igual, y básicamente por eso no participo y no me interesa participar. En la reflexión de Constanza también va el tema de qué manera vamos motivando en torno e informando, educando sobre la relevancia de la participación. Pega que me da la impresión no se ha hecho del todo bien. Siempre se trae a colación el tema de la educación cívica, dicho sea de paso, pero con todos los cambios además que hemos tenido en estas formas de participación, no estaría de más tener por ahí un poquito de pedagogía. Además, te dejo ahí también, Karen, ese tema, y obviamente hay espacio para hacer los contrapuntos necesarios. Sí, por cierto. Es decir, debiéramos tener un espacio para la pedagogía. Voy a aprovechar además que vengo de la filosofía, deberíamos tener un espacio de discusión y de formación también para la ciudadanía. Yo creo que eso es importante. En el modo, además, en que eso va conectando no solo el aprender, sino que también genera afectos, pero también genera política, ¿no? Desde chico, desde la escuela. A mí me parece que también es importante, junto a la educación cívica, el que esa educación cívica sea una política que las personas puedan ver, no solamente para las campañas electorales. Es decir, hay también esta sensación de, bueno, a los políticos los veo solamente cuando vienen a pedir votos, pero que en el fondo ese trabajo que es formar lazo social, que es generarle sentido a la gente, porque tú estás ahí trabajando por tu comuna, por tu barrio, por tu distrito. Me parece que son las formas que hoy día no están puestas sobre la mesa al hacer política, y que si bien nosotros podemos aprender qué es la Constitución, podemos aprender los regímenes democráticos, cómo funcionan, también hay que ver a las personas que después te van a representar, porque si no las conoces, no las ves, los medios se tratan de otra cosa, o las discusiones son muy abstractas también, porque toda esta discusión que uno ve en los diarios, en si el voto representa, si el voto genera, o es un voto que casi es un voto clientelar, ahora me salió bien la palabra, es una cuestión lejana igual, es decir, hay que trabajar y hay que hacer la pega de hacer política, que no es solamente discutir por los medios. Sí, Constanza, como ves también lo que tiene que ver con esa forma de comprender además la política y la democracia. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, que es necesario mayor educación cívica en los colegios. No solamente para el momento de ir a votar, evidentemente que también para conocer cómo funciona nuestro país en ese sentido, porque claro, al final pasa mucho que existe como este deseo de que los problemas se solucionen, y volvemos al punto anterior, se solucionan a través del Congreso y que se solucionen rápido. Pero sin educación cívica no entendemos que el Congreso es un proceso lento, que tiene cierta tramitación, que se puede demorar muchos años, que existen tal y cual trámite, etcétera. Entonces, y eso también después va influyendo en el desencanto de las personas en la política, porque cuando uno quiere soluciones rápidas y piensa que el Congreso le va a dar soluciones rápidas, y después ve que en verdad no es así, dice, bueno, ¿y entonces de qué me sirven? Entonces también por eso pasa un poco lo de la educación, que no tiene que ver solamente con el voto, sino también cómo entender cómo funciona la política en nuestro país. Y también es muy cierto lo que decías de, al final, claro, los políticos vienen a puro buscar el voto, y tiene también una relación con la clase política que tenemos hoy en día, que no siempre está tan presente. Ahora, yo creo que de todas maneras existe cierta relación, y ahora las redes sociales también han ayudado harto a eso, como mayor relación de los parlamentarios, por ejemplo,
con su distrito, etcétera. Eso yo creo que ha sido bien útil y ha marcado un poco la diferencia. Sí, pongo sobre la mesa dos cosas, Constanza, y también Dale. te doy la palabra después, de alguna manera, para entrar en otro tema importante. Dentro de los debates constitucionales se habló harto de la iniciativa popular de ley, por ejemplo. Se habló de elementos revocatorios para ciertas autoridades que desde la perspectiva ciudadana no habrían cumplido, además, con lo esperable dentro de lo que es su gestión. Dejo sobre la mesa eso, porque me da la impresión a la hora de empoderar también a la ciudadanía, es un tema que se ha estado manejando. Constanza, dejo la palabra, y Karen, de ahí te doy también para que desarrolles un poquito eso. No sé cómo lo ves también como alternativas. Sí, bueno, yo creo que las dos discusiones constitucionales que tuvimos, teníamos la iniciativa popular de norma. En Siempre por la Vida, por ejemplo, presentamos 2 veces, en los 2 procesos, iniciativas populares de norma para resguardar el derecho a la vida. A las 2 les fue muy bien y eso demostró también que existen personas interesadas en la política. A veces nosotros tenemos un poco de decir, ya, si a la gente no le importa, o sea, el porcentaje de personas que les interesa esto es muy bajo, entonces la gente no entiende. Un poco como de ningunear al votante, que suele darse muchísimo, pero las personas sí les interesa. Ahora, yo igual sería cuidadosa con cuáles son las iniciativas que existen para dar mayor protagonismo a las personas, al ciudadano de a pie, dentro de la discusión parlamentaria. Porque también es cierto que es necesario tener una preparación y entender qué es lo que estamos solicitando. O sea, no sé, me pasó viendo iniciativas populares de norma que en verdad eran cosas que no se pueden legislar. O sea, no sé, incluir un derecho a la felicidad. No me pueden legislar el derecho a la felicidad, incluir un derecho de, no sé, un montón de otras iniciativas que a veces en verdad no tienen, de partida, no eran materias constitucionales, y lo mismo puede pasar en una ley. O sea, puede ser que se esté solicitando legislar sobre una materia que no es materia de ley, por ejemplo. Entonces, igual hay que ser un poco cautelosos con eso, con cómo se les va a dar participación a las personas dentro del Parlamento. Lo que sí se puede promover muchísimo más, por ejemplo, son las audiencias públicas. O sea, en el Congreso existen las audiencias, puede ir cualquier persona a hablar y dar su punto de vista, pero como que no hay tanto acceso a la ciudadanía y siempre van los mismos de siempre, y eso va evitando que las personas participen directamente dentro de nuestra democracia. Karen, también tu mirada sobre esos elementos que para muchos puede ir enriqueciendo la democracia y además el grado de involucramiento que pueda tener el ciudadano o la ciudadana. Sí, a mí me parece interesante traer, digamos, a colación lo que fue, en los 2 procesos constitucionales, la organización por parte de ciudadanos y ciudadanas que en otras circunstancias no pueden llegar a sentir que toman verdadera decisión en espacios políticos. Sin duda, claro, esto, como decía Constanza, a propósito de lo que ellos también presentaron, bueno, vivió, digamos, lo que la Constitución terminó siendo, este nuevo proceso constitucional terminó siendo, cumpliéndose o no, digamos, pero que también son las reglas del juego a la hora de ir y hacer política. Me parece interesante pensar quizás a nivel más local, cómo puede irse generando algunos mecanismos de participación que también puedan ser más visibles de pronto en algunos espacios. Me parece importante, por ejemplo, pensar en la organización barrial. A mí me interesa mucho, además de que participo de mi junta de vecinos, me gusta participar en las organizaciones del barrio, porque creo que allí se van dando espacios también democráticos que van, en cierto modo, aceitando ciertos modos de participación. Claro, son bajitos o participan quizás personas que han tenido más formación, ni siquiera digo más formación cívica, que tienen de pronto más edad y que se sienten identificados con modos de hacer política que hoy no necesariamente son los que tienen los jóvenes. Pero hay también posibilidad de utilizar esas mismas herramientas para que las personas más jóvenes se sientan identificadas. Yo creo que ahí hay un poco, se puede jugar un poco, de manera, por cierto, vinculante, porque si yo, no sé, plebiscito alguna cosa en una municipalidad y no genero, estoy poniendo un caso hipotético, pero no genero las condiciones de representatividad necesarias, o eso no tiene una vinculación con lo que va, la gente vota, participa, obviamente que genera desafección nuevamente. Entonces, yo creo que tenemos que pensar e imaginar también formas de hacer política en las que este tipo de cosas se puedan ir replicando.
Se nos pasó ya el tiempo. Yo quiero agradecerle a Constanza Schneider, a Karen Glavich, que estuvieron con nosotros hoy día en el programa. Y bueno, estaremos reencontrándonos en nuevos debates más adelante. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, Rodrigo.